Muy buenas tardes. Bueno, seguimos continuando ya parte de la tarde, parte de la noche en otros lados y continuando con el programa. Tenemos un tema que la verdad particularmente me encanta acerca de BDD y tenemos el honor de tenerla a María Cecilia Benassi. Ella es de nacionalidad argentina y bueno, es de la empresa Crowdart. Crowdart es justamente nos está apoyando, les agradecemos muchísimo como Platinum, como sponsor Platinum, así que gracias a estos sponsors hacemos realidad este evento, ¿no? Así que, bueno, hoy día la tenemos a María Cecilia Benassi con el tema BDD, comunicación ágil continua. Así que María Cecilia, te dejo todo el control, así que cuando Bueno, quieras comenzamos. bueno, Rubén, muchas gracias. Rubén, Leo, bueno, un placer estar compartiendo este evento, ¿sí? sobre testing que nos apasiona y nos une desde ese lugar. Así que, bueno, sí, y también muy contentos de poder acompañarlos en este evento como sponsor. Bueno, comienzo. Hoy, bueno, vengo a contarles un poco alguna experiencia también sobre BDD, ¿sí? Como un medio de comunicación ágil continua, ¿sí? En este proceso de desarrollo de software. Bueno, mi nombre, tal como me presentó Rubén recién, soy María Cecilia Benassi, soy account manager y co-lead en la empresa Crowdart. Hoy nos encontramos, bueno, con sede en Argentina y también tenemos participación y desarrollamos nuestros servicios tanto en Chile como en Uruguay. Así que bueno, un poco trabajo hace algunos años, me desempeño en Cuba, tengo más de 25 años de experiencia en sistemas y IT, pero bueno, hoy nos encontramos enfocados en esta actividad que todos, o los que estamos acá, desempeñamos. Bueno, como primera, a ver si puedo ocultar esto. Llevar para arriba. Ahí está. Bueno, como primera propuesta, ¿sí? Que traigo es analizar un poco el proceso de desarrollo de software, ¿sí? Bueno, desde alguna antigua metodología tradicional, ¿sí? También, ¿por qué no mencionar algún ejemplo de alguna experiencia donde se intenta implementar alguna metodología ágil? Nos encontramos con esta problemática, ¿no? Donde, bueno, comenzamos el proceso de desarrollo, ¿sí? De cualquier aplicación, de cualquier sistema, para responder a una necesidad de negocio, ¿sí? A una problemática puntual, donde debemos acompañar con alguna solución informática justamente a alguna empresa o alguna organización respecto de alguna implementación, de alguna solución para su negocio. Y varias veces se plantea, ¿sí? Esta respuesta que hoy traigo acá a modo de meme, ¿sí? Pero que generalmente o muchas veces vemos, ¿sí? Los que vamos participando en distintos proyectos de desarrollo de software, donde, bueno, nos encontramos con diferentes miradas, ¿no? Donde cada uno, de lo que se va hablando, de la documentación que va teniendo, de lo que va pudiendo interpretar, ¿sí? De esos requerimientos originales,
bueno, se van planteando distintas soluciones, ¿sí? Incluso no solo para los participantes, ¿sí? o los involucrados en el proyecto, sino también a veces en algunas áreas teleféricas, digamos, o satélites al proyecto en sí. Y en definitiva, bueno, lo que ocurre es que no se lleva a cumplir, ¿sí? o satisfacer la necesidad original del cliente. Esto es solo, bueno, a modo de introducción, como para plantear una problemática, ¿no? Donde a partir, ¿sí? de una primer planteo, ¿sí? de requerimientos, bueno, en el proceso van surgiendo distintas miradas o distintas interpretaciones, y sucede que muchas veces el producto que desarrollamos o la aplicación que desarrollamos o la solución informática que desarrollamos no cumple con lo solicitado o con lo requerido. Bueno, para esto hoy vamos a hablar un poquito, ¿sí? de BDD, ¿sí? Behavior Driven Development, o desarrollo impulsado por el comportamiento, donde lo podemos definir como un conjunto de prácticas, ¿sí? que ayudan a mejorar el entendimiento común y a identificar y reducir algunas actividades, ¿sí? que encontramos dentro del mismo proceso de desarrollo de software. Como por ejemplo, bueno, el trabajo, ¿sí? causado por requisitos no claros, ¿sí? o imprecisos, alguna deuda técnica, ¿sí? porque no queremos, ¿sí? refactorizar código, no queremos ajustarnos a cierto mundo cambiante dentro del mismo desarrollo. O, bueno, tenemos algunos ciclos de retroalimentación que por distintos motivos se producen y se genera cierta lentitud, ¿sí? a la hora de desarrollar software. Bueno, los objetivos de BDD, si bien todos, o haciendo un poquito de reseña, ¿sí? podemos decir que BDD surge como una extensión, ¿sí? de lo que es la metodología o las prácticas de TDD, ¿sí? Hoy no me quisiera enfocar, ¿sí? como este proceso en particular, sino que quiero ir un poquito más hacia los objetivos respecto a generar un único entendimiento, ¿sí? y una comunicación fluida dentro de mi proceso de desarrollo. En este sentido, bueno, podemos decir que BDD, ¿sí? nos ayuda a reducir las brechas de comunicación, ¿sí? entre los miembros del equipo. Fomentamos también una mejor comprensión del cliente y obviamente de sus necesidades. Y promovemos una comunicación continua, ¿sí? con ejemplos del mundo real. Estos ejemplos nos ayudan a describir perdón, corta el audio. Hola. Ahora sí te escuchamos bien. Perdón, no sé qué toqué, perdón. Bueno, entonces me refería, bueno, a los ejemplos, ¿sí? del mundo real, donde estos ejemplos nos ayudan a describir, ¿sí? cómo debe comportarse el sistema o la aplicación, ¿sí? o la solución que voy a implementar, ilustrando reglas de negocio o algún requisito particular de ese negocio, ¿sí? Bueno, como características de BDD, la premisa es que debemos pensar en el comportamiento deseado, ¿sí? No estar, sesgándonos por determinadas condimentos, ¿sí? A la hora de estar pensando sobre qué aplicación o qué sistema quiero construir, sino que debo basarme
en cuál va a ser ese comportamiento que yo espero que haga mi solución. Además, vamos a estar permitiendo, ¿sí?, una colaboración entre las partes interesadas del negocio, ya sea el cliente o el usuario, como también el equipo de desarrolladores y el equipo de calidad, ¿sí?, que participe dentro de este equipo que construye el software. Vamos a usar, ¿sí?, un lenguaje natural, simple, fácil, ¿sí?, coloquial, para que todos podamos entendernos e interpretarlo de una forma unívoca, ¿sí? Y luego, bueno, podemos decir que existen frameworks, ¿sí?, basados en BDD, como Cucumber o JBehave, que bueno, son unos habilitadores, ¿sí?, para que podamos implementar pruebas automatizadas, ¿sí?, y que sea tanto entendible como por el negocio como por el equipo técnico. Bueno, BDD propone, ¿sí?, este proceso que ahora vamos a ir comentando respecto del desarrollo de software, ¿sí? Por un lado, bueno, vamos a estar identificando, ¿sí?, las ideas y necesidades que tiene el negocio, ¿sí?, a través de, bueno, en un proceso llamado de descubrimiento o discovery, donde tanto el Product Owner como el Business Analyst de parte del negocio, ¿sí?, el equipo de desarrollo y el equipo de testing, vamos a estar colaborando, ¿sí?, en distintos encuentros, en distintas reuniones, para poder descubrir, ¿sí?, e identificar cuáles son esas necesidades que el negocio tiene respecto a lo que debo construir. O es decir, cómo busco, digamos, definir y formular cuál es el comportamiento, ¿sí?, que va a tener que tener mi sistema, mi aplicación, a la hora de estar construyendo ese software. Por un lado, bueno, el PO y el analista de negocio van a estar enfocados en qué se debe implementar, ¿sí?, cuál es su necesidad. Por otro lado, desarrollo, ¿sí?, va a estar implementando o identificando cuál es la solución técnica que sea más adecuada para implementar esas necesidades en una herramienta informática. Y por último, el tester, ¿sí?, o el equipo de testing, ¿sí?, va a estar enfocado en determinar cómo va a verificarse, ¿sí?, que esa solución implementada valide, ¿sí?, sea lo que el negocio solicitó. A partir de ese discovery, bueno, encontramos otra nueva instancia, ¿sí?, que llamamos la formulación del comportamiento. Aquí, a partir de esas reuniones, se van tomando notas y podemos ir definiendo y escribiendo, ¿sí?, historias de usuario, ¿sí? Esas historias de usuario van a representar cuáles son estos requerimientos o necesidades, estos requisitos que tiene el negocio y que fueron trabajadas junto con el equipo. A partir de ahí, bueno, vamos a poder o vamos a querer, ¿sí?, identificar criterios de aceptación, escenarios, ¿sí?, de comportamiento, que van a servir como input tanto para el equipo de desarrollo respecto a la generación del código, la construcción del código y incluso las pruebas automatizadas, y por otro lado van a servir a los testers como guía para poder empezar a realizar esas pruebas sobre la herramienta una vez que esté construida. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito más en detalle, ¿sí?, todos estos componentes para abordarlo un poco más profundamente. Bueno, las historias de usuario, como decía hace un ratito, describen funcionalidades, ¿sí?,
que, bueno, implementan, ¿sí?, necesidades o problemas del cliente o el usuario, y están obviamente escritas en un lenguaje que el negocio comprenda, ¿sí? Justamente para que ellos puedan expresar, ¿sí?, cuál es su necesidad de forma clara, sin tener que estar interpretando tecnicismos o hablando de algún lenguaje que no es el habitual para ellos. Por otro lado, representan los que se van a construir, ¿sí? Todas estas historias van a ser pequeñas piezas que se van a ir construyendo y van a ser el todo respecto del producto que quiero llegar a construir. Y también, como dije anteriormente, las historias de usuario, digamos, involucran tanto al cliente como al usuario propiamente dicho, que va a usar esta solución en la construcción del producto, ¿sí? Bueno, si vamos o nos remontamos a un par de años atrás, bastantes años atrás, esto no ocurría, ¿sí?, donde existía este involucramiento justamente del cliente, del usuario, en la construcción del software, ¿sí?, sino que, bueno, necesito esto, el equipo construía y el equipo luego decía, bueno, toma el producto que vos quisiste, que siempre, o no siempre, era el esperado, o no siempre cumplía así con esa necesidad inicial. Así que de acá rescatamos esto, ¿sí?, que el cliente y el usuario están constantemente involucrados en la construcción del producto. Bueno, ¿cómo escribimos una historia de usuario? Bueno, una de las formas o patrones, ¿sí?, más comunes es utilizar esta estructura, ¿sí?, donde identifico el cómo, ¿sí?, y agrego un rol, ¿sí?, o quién va a ser el actor que cumple cierta condición. Luego, cuál va a ser la necesidad, ¿sí?, o el requisito que necesita implementar el usuario, ¿sí?, donde voy a agregar una descripción de cuál va a ser esa necesidad o esa funcionalidad o ese objetivo. Y por último, que me va a agregar, ¿sí?, cuál va a ser la finalidad o el beneficio que voy a obtener respecto a satisfacer esa necesidad o ese objetivo planteado. Bueno, por otro lado, hablábamos de criterios de aceptación, ¿sí? Los criterios de aceptación se definen también en la historia de usuario, ¿sí?, con la perspectiva también del negocio. Seguramente luego de refinar esa historia de usuario, ¿sí?, en varios encuentros dentro de mi proceso de construcción, ¿sí?, voy a poder tomar cada historia de usuario para ir profundizando sobre esa historia, y en algún momento puedo empezar, ¿sí?, a definir estos criterios de aceptación, que son los que me van a ayudar a entender, a todo el equipo va a ayudar a entender, ¿sí?, cómo se espera que esa funcionalidad se comporte, ¿sí? O sea que va a ser qué comportamiento va a tener el producto para cumplir con esa historia de usuario. Bueno, se utilizan para especificar requisitos funcionales, ¿sí? Y además sirven como guía y se traducen en pruebas. Bueno, ¿cómo escribir un criterio de aceptación? Acá traemos, ¿sí?, la utilización del lenguaje Gherkin, que ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad más adelante, donde, bueno, utilizo una sintaxis dada, ¿sí?, donde defino a partir de la palabra dado, ¿sí?, cuál va a ser el contexto o las precondiciones que deben darse, ¿sí?, para poder cumplir con determinado escenario de comportamiento. Cuándo, donde voy a definir cuáles son las condiciones o las acciones que va a tener que cumplir ese criterio
para después verificar en el siguiente paso, en el entonces, ¿sí? Que ese comportamiento o resultado esperado se cumpla en el producto o sistema. Bueno, acá sí planteamos como historia de usuario, ¿sí? Que como usuario de una aplicación APK, cualquiera sea, ¿sí? Quiero acceder a la home de esa aplicación para poder realizar mis tareas, ¿sí? Acá, si definimos un criterio de aceptación muy genérico, dado que me registré en esa aplicación, cuando ingreso mi usuario y contraseña en la ventana de login, entonces accedo al dashboard de la aplicación, ¿sí? Entonces acá, planteando la historia de usuario o el requerimiento original, que es acceder a la home de mi APK, ¿sí? Estoy definiendo uno de los criterios de aceptación que va a tener que cumplir esa historia de usuario para poder verificarse como válida, ¿sí? Este criterio de aceptación que me va a estar representando, ¿sí? El login exitoso y, por ende, el acceso al dashboard de mi aplicación. Bueno, recién comentábamos, o yo les contaba, ¿sí? Que escribíamos criterios de aceptación en Gherkin, pero bueno, vamos a definir qué es Gherkin, ¿no? Bueno, Gherkin es un lenguaje, ¿sí? Como todo lenguaje, tiene su sintaxis, ¿sí? Mantiene una estructura definida, ¿sí? Que, como dijimos, vamos a utilizar este lenguaje para hacer escritura de criterios de aceptación, ¿sí? E incluso hasta definir escenarios de prueba. Bueno, este lenguaje va a tener que ser entendido, ¿sí? Por todo el equipo que está participando en la construcción de la solución de software o de producto. Bueno, describimos entonces, a partir de esa estructura y sintaxis básica, cuál va a ser el comportamiento del sistema, ¿sí? Y a la vez vamos a ir generando una documentación actualizada, ¿sí? O sea que cada vez que yo voy a tomar una historia de usuario, voy a definir esos criterios de aceptación, se va a construir el producto y a medida que se van verificando y se va iterando, ¿sí? En determinados justamente ciclos de mi proceso de desarrollo, voy a ir generando esta documentación actualizada, ¿sí? Si surge una nueva historia, bueno, tendré que definir nuevamente los criterios y los escenarios de prueba, y así voy manteniendo, ¿sí? Esta documentación actualizada, de manera que todo el mundo en el equipo, ¿sí? Todos en el equipo, mejor dicho, puedan tener la mano para, bueno, para cualquier consulta o cualquier necesidad que se encuentre, ¿no? Bueno, y por otro lado, Gherkin también nos permite agilizar la automatización de pruebas, usando estas mismas reglas básicas de sintaxis por, bueno, Cucumber, ¿sí? O JBehave, que son motores, digamos, o frameworks que me permiten interpretar el lenguaje y, bueno, por intermedio de distintos runners, poder ejecutar esas pruebas de forma automática. Perdón. Bueno, entonces, a partir, ¿sí? A partir de mi escenario de prueba, a partir de mi criterio de aceptación, ¿sí? Que era que, dado que me registré en la aplicación, cuando ingreso un usuario y contraseña en la ventana de login, entonces accedo al dashboard de la aplicación, puedo definir el primer escenario de prueba, ¿sí? Que validaría, o que yo usaría para validar como tester, ¿sí? Que ese criterio de aceptación se cumpla. Entonces puedo definir un escenario, ¿sí? Que va a ser login exitoso. Aquí utilizo la sintaxis que me provee Gherkin, ¿sí? Donde podemos identificar
que las palabras reservadas son las que se destacan en negrita, given, when, then, es la estructura básica, ¿sí? Donde, bueno, voy a estar indicando, ¿sí?, cuáles son las precondiciones, ¿sí?, identificando el cuándo, dónde, identificando el given, ¿sí?, como el dado, ¿sí? Luego, donde voy a especificar las precondiciones, luego voy a identificar a partir del when o el cuándo, ¿sí?, todas las acciones o todos los steps que yo tenga que ejecutar, ¿sí?, o seguir a la hora de una prueba. Van a ser las acciones que debo hacer en el sistema. Y por último, el entonces o el then, ¿sí?, donde voy a tener el resultado esperado a verificar dentro de mi aplicación o producto. De esta forma, puedo ir no solo definiendo escenarios de prueba, ¿sí?, que pueden tomar tanto los desarrolladores para generar sus desarrollos, la construcción del código, sino también que va a servir para los testers, ¿sí?, a la hora de tener que encarar y planificar las pruebas. Otra característica importante de Gherkin es que, bueno, puedo utilizar tags, ¿sí?, que me van a permitir agrupar de forma sencilla dentro de mis escenarios, ¿sí?, algún agrupamiento por alguna característica en particular. Yendo más un poquito al testing, digamos, puedo identificar si quiero cuál va a ser mi suite de smoke, ¿sí?, cuál va a ser mi suite de regresión, o simplemente identificar de qué ese escenario, ¿sí?, está o pertenece o está relacionado con la funcionalidad de login, ¿sí? Esto lo que me permite muchas veces es lograr esta trazabilidad, ¿sí?, de la definición de escenarios respecto de la historia de usuario que estoy generando, a los cuales pertenece, ¿no? Bien. Bueno, y si bien previamente mencioné que no digamos, BDD, ¿sí?, no es solo automatizar pruebas por su naturaleza, ¿sí?, a partir de TDD, pero es importante destacar, ¿sí?, que BDD nos permite llegar a la automatización de pruebas, ¿sí?, de forma muy sencilla y de forma muy fluida, ¿sí? Una vez que nosotros hicimos esta formulación, ¿sí?, de historias de usuario, de criterios de aceptación, mismo de escenarios de prueba, ¿sí?, y que sirven tanto a desarrollo como a testing, para que cada uno de estos roles pueda desempeñar su actividad dentro del proceso de software. Es importante destacar, como decía recién, que estamos a un pasito de automatizar pruebas, ¿sí?, utilizando, como dije, Gherkin y cualquier framework que interprete Gherkin, ¿sí?, como un framework o de JBehave, para que puedan fácilmente implementar esos escenarios, ¿sí?, en mi IDE de desarrollo del proyecto de pruebas automatizadas, y con simplemente utilizar algunas herramientas puedo crear o diseñar mi suite de pruebas automatizadas, ¿sí? Y algo también importante para destacar, que cuando voy manteniendo estos escenarios, ¿sí?, que reflejan el comportamiento de mi producto sistema, ¿sí?, lo que obtengo es la documentación viva, ¿sí?, de ese producto sistema, justamente porque, bueno, son los objetos con los que yo interactúo diariamente respecto a cómo está de saludable mi aplicación
y por ende puedo decir, bueno, esto que tengo escrito en pruebas, ya sean manuales automatizadas, dependiendo si lo tengo en un escenario o ya logré automatizarlo, va a pasar a ser como esta documentación viva, ¿sí?, del comportamiento de mi aplicación. Bueno, y con esto cerraríamos, digamos, este proceso, ¿sí?, que plantea BDD, de justamente mantener, ¿sí?, en cada ciclo dentro de mi proceso de construcción de software, este proceso que se va a ir repitiendo por cada ciclo, ¿sí?, con requerimientos existentes, con nuevos requerimientos, y que me van a permitir justamente, bueno, tener esta documentación, ¿sí?, no solo mi software funcionando, ¿sí?, donde yo voy a tener que periódicamente hacer nuevos releases de mi producto, sino que también esta generación de escenarios, ¿sí?, me va a permitir justamente tener esa documentación que muchas veces en algún proyecto hemos renegado, que no teníamos, y esto cómo se hizo, quién lo pensó, cómo se construyó, y bueno, y justamente poder acceder a esta documentación de una forma mucho más amena, ¿no? Bueno, hasta acá llegó la charla. Ahora, bueno, no sé, si quieren los invito a si alguno tiene alguna pregunta, podemos responderla o podemos abrir algún debate. Excelente, María Cecilia. Más bien agradecerte media hora, un tema tan extenso que la has puesto en el tiempo justo. Y sí, tenemos varias preguntitas. La primera en el chat es es esta, la de Martín. ¿Se utiliza alguna herramienta especial para escribir el lenguaje Gherkins? Sí, existen, bueno, desde un Notepad que tiene un plugin, ¿sí?, que interpreta el lenguaje Gherkin, hasta, bueno, herramientas, no sé, alguna que provee Google también, llamada Tidy, o algún framework, ¿sí?, o aplicación que justamente permite interpretar y trabajar con el lenguaje Gherkin. Sí. Excelente, María Cecilia. Tenemos una pregunta de José y luego le voy a pedir a José Manuel López que también se desbloquee su micrófono porque es interesante las preguntas que tiene. Te la voy a leer. Su primera pregunta es: buenas tardes. Nos has comentado los beneficios y ventajas de usar BDD. ¿Nos podrías decir las mayores dificultades, tanto organizativas como técnicas, que te has encontrado para aplicar BDD? Esto yo creo que un poquito más a la experiencia y eso es lo bueno, así que sí, nos compartas. Sí, lo que planteamos acá justamente es un escenario ideal, ¿cierto? En la realidad, muchas veces, bueno, llevar esta cultura, ¿sí?, no deja de ser una cultura, la implementación de cualquier metodología. Obviamente, bueno, hay que capacitar a la gente, mostrar cuáles son las ventajas y los beneficios de utilizar determinada metodología. Pero sí, digamos, en lo que veo que quizás o sucede en algunos equipos de los que participamos y donde intentamos nosotros desde la empresa, hablo, ¿no?, llevar esta metodología adelante, es que, bueno, muchas veces es muy difícil lograr estas sesiones, ¿sí?, de formulación, ¿sí?, más que nada, porque, bueno, el discovery generalmente se realiza, ¿sí?, participa la gente de negocios, se involucra incluso al equipo, pero muchas veces nos quedamos ahí a medio camino, ¿sí?, en lo que es la formulación, ¿sí? Entonces, ahí lo que últimamente nosotros estamos proponiendo y que está dando resultado es que
como tester, como el rol de tester, ¿sí? Que se involucre desde el día 1, ¿sí? A ver con la gente del negocio cómo pueden ir evaluando, ¿sí? Estos nuevos requerimientos, cómo se pueden ir planteando estos criterios de aceptación, incluso los escenarios de prueba, ¿sí? Para que cuando es difícil la implementación, y desde mi punto de vista, que los escenarios sean como el input, ¿sí? Para la construcción. Lo que veo con más dificultad es adoptar esa parte, al menos en los proyectos sí, en los que participamos. Entonces, bueno, lo que sí impulsamos es que al menos podamos, desde el lado de testing, ir generando estos criterios de aceptación, estos escenarios de prueba, incluso utilizarlos para nuestras pruebas manuales, en muchos casos sin llegar a la automatización de pruebas, que también es una práctica que aún se sigue intentando adoptar. Entonces, bueno, quizás esos son los puntos donde hay que hacer mayor foco, ¿no? Involucrar justamente a los que podemos ayudar al negocio, ¿sí? Con una visión un poco más amplia, ¿sí? Que somos los que vamos a probar ese producto, ¿sí? Desde ese lugar para poder facilitar la adopción de la metodología y el framework dentro del proceso. Claro. Ahí le voy a José Manuel, te doy la palabra. Buenas tardes. ¿De dónde vienes también? Sí, os llamo de España. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Sí, gracias, Cecilia. Es muy interesante. Te hacía esta pregunta porque al final lo que nos encontramos en los pocos clientes aquí en España que hacen cosas de BDD, que son pocos todavía, es que al final se hace de una forma muy parcial y son la gente de testing los que se aprovechan un poco, pero no se saca el potencial que tiene de verdad esta nueva forma de construir, ¿no? Porque para mí no es una nueva forma de construir, ¿no? De probar, que es construir en base a pruebas, ¿no? Que se construyen antes. Sí, coincido con vos. Y bueno, algo de lo que mencionaba recién era justamente eso, ¿no? Que quizás lo más difícil de ver es esto de apoyar la construcción en BDD, ¿cierto? Claro. Esto limitado a los proyectos, digamos, en los que participamos nosotros hoy en el día a día, ¿no? Sí. Te quería hacer otra pregunta, Cecilia, que esta a lo mejor es más complicada todavía porque esto es, o sea, nosotros tenemos, o sea, se hacen muchos servicios en España, imagino que en todos los sitios, de los típicos servicios de automatización de pruebas funcionales, ¿no? End-to-end, de regresión, donde al final estás ejecutando esas pruebas en entornos preproductivos y sobre todo más enfocado a los procesos que ya hay en producción, ¿no? Que son más críticos, que queremos asegurar. Pero claro, si aplicásemos una técnica de BDD, hay mucha prueba automática que se va construyendo, ¿vale? Sí. Pero claro, se va construyendo con la mentalidad del programador y con datos que entiendo que serán datos sencillitos que utiliza el programador. Mi pregunta era, ¿sería interesante poder reaprovechar todos esos casos automatizados por el programador, derivarlos luego a un equipo de testing que haga que esos casos sean más robustos, con datos más reales, enmascarados de producción? O sea, un poco aprovechar eso que se automatiza por el programador para que luego sirvan de pruebas más robustas de regresión. No sé si tenéis algún tipo de experiencia en esto o no. Sí, ahora sí. Sí, perdón, me tuve que mutear, perdón. Sí, José, te puedo contar experiencia. Hemos participado en equipos donde había pruebas hechas por los automatizadores y de hecho las toma el equipo de testing, ¿sí? Justamente para poder desde su lugar o desde su actividad enriquecer este set de pruebas, ¿sí? No solo, como vos decías, utilizando algunos datos muy específicos, ¿sí? Sino, bueno, ampliar no solo la cantidad de ejemplos, ¿sí? Con las que probamos, sino también incrementar, ¿sí? La cobertura de esas pruebas, ¿sí? Generalmente yendo un poquito más allá,
de lo que quizás pueda llegar a generarse como un smoke de pruebas por parte del equipo de desarrollo, asegurando determinados flujos críticos, como también vos bien decías, y bueno, sumando valor desde ese lugar, ¿no? Tener una mayor cobertura en casuística respecto de las pruebas que hacemos de la aplicación o producto, y también hemos participado en equipos que que se produjo justamente lo contrario, ¿no? Donde nos introducimos a realizar post-mortem, ¿sí? Pruebas automatizadas, y donde terminamos incluyendo esa suite de pruebas automatizadas dentro del pipeline de despliegue del producto, ¿sí? Ajá. Entonces, por ejemplo, podemos crear alguna suite de Smoke, ¿sí? Y decimos, bueno, esta suite de Smoke, aunque sea chiquitita, ¿sí? Y valida ciertos escenarios críticos de mi aplicación, la puedo introducir dentro de mi pipeline de despliegue, del release del producto, y bueno, al menos asegurar una calidad, una salud, ¿sí? Aceptable a la hora de estar deployando, ¿sí? Y luego, bueno, nada, esto vamos generando en distintos hitos, ¿sí? De cada iteración, me voy a referir iteración no sprint porque depende de la metodología que usemos, a cada iteración, ¿sí? Donde, bueno, esa ejecución automatizada es más recurrente, ¿no? Incluso en diferentes ambientes también. Sí, Hemos sí. corrido suites automatizadas en ambiente de desarrollo, ¿sí? Para dar un primer check incluso antes del despliegue. Hemos ejecutado en ambientes propios de testing o calidad, o incluso, bueno, en ambientes preproductivos, ¿no? Eso depende, bueno, de la dinámica de generación de ambientes que puede llegar a tener el cliente en el cual participamos, ¿no? Muy interesante, Cecilia. Muchísimas gracias por la información. No, por nada, José. Gracias a vos. También quisiera que Daniel R., que deshabilite su micrófono y así podamos compartir más y conocer de dónde nos visita. Daniel, querido Daniel, dale. Ya hablamos, Rubén, ¿no? Y Daniel Rojas te habla. Estuvimos en una de las charlas. Muy interesante, Cecilia, todo lo que decís. Realmente la parte de TDD, yo la amo, y la parte de Gherkin lo mismo. Me gustaría saber, por ejemplo, cuando lo implementaron, no sé si llegaste a implementarlo con algún cliente, cuando no tenías a producto directamente en tu empresa y sí tenías un producto que era presente en el cliente, que era el cliente que te definía todo el tema de requerimientos. ¿Cómo fue la experiencia de usar TDD con ellos, de evangelizar con ese tema y de que arrancaran a escribir las cosas en Gherkin, por ejemplo? ¿Lograste hacerlo eso? No logramos hacerlo, pero por un tema de que nosotros no implementamos TDD, ¿sí? Nosotros directamente, bueno, somos más amantes, ¿sí? Del BDD, justamente, bueno, porque también tenemos la mirada más de QA, ¿no? Pero no puedo hacerte ningún comentario respecto a TDD. Lamento. Y BDD con el cliente lograste implementarlo, la parte de Gherkin, sí, por ejemplo. Sí, porque... Sí, perdón. No, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Tuviste reticencia de ellos? ¿Fue algo que fluyó? ¿Fue algo que tuviste cierta resistencia? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, nos ingresamos a muchos equipos, ¿sí? Ya que venían, si bien eran equipos con poco tiempo, ¿sí? de tiempo al estar, digamos, construyendo producto, hoy muchas empresas están, bueno, yendo a la transformación digital, ¿sí? A tener otros conceptos más de metodologías ágiles, ¿sí? De involucrar más a la gente de negocios, ¿sí? En estos proyectos tecnológicos. Entonces, desde ese lugar es como que esta metodología es aceptada,
¿no? Es aceptada como un puntapié inicial, ¿sí? Obviamente hay que trabajar en el equipo, tenemos que, en cierto punto, hacer training o capacitaciones, ¿sí? de la gente, hacemos también acompañamiento, ¿sí? En ese mismo proceso de adoptación adopción, perdón, de la metodología, pero no es imposible. La verdad que tenemos muchos casos de éxito, donde hoy día, bueno, nada, se desarrollan historias de usuario con criterios, con escenarios en Gherkin, ¿sí? Logramos automatizar pruebas en el sprint en curso mientras se está construyendo. Así que es positivo, y muchas de estas prácticas que vemos a veces muy teóricas, ¿sí? Realmente se pueden implementar. Buenísimo, Cecilia, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Daniel. Tenemos la última pregunta, querida Cecilia, es Sí. de Javier, y dice, ¿se pueden reutilizar las steps para armar nuevos escenarios? Reutilizando los steps automatizados por los equipos de automation. Bien. Hola, Javier. Sí, a ver, nosotros como implementadores de estas prácticas, sí, y que la trabajamos en el día a día, nosotros encontramos mucha potencialidad en esto de poder definir, ¿sí? Escenarios de comportamiento, ¿sí? Y obviamente definirlos y formularlos de cierta forma, ¿sí? Que nos permita poder reusar estos distintos steps, ¿sí? Dentro de escenarios de comportamiento, ¿sí? La idea sería, bueno, plantear un escenario, ¿sí? De comportamiento, poder implementarlo en pruebas automatizadas y pensar, ¿sí? Que esto para nuestro proceso es una tarea de no solo el tester, el analista de QA o el tester funcional, sino también puede ser tarea de los automatizadores, de ir diseñando y pensando, ¿sí? Escenarios donde me lleven a reusar, ¿sí? Steps ya implementados en mi proceso o en mi proyecto de automatización, mejor dicho. De esta forma, lo que yo puedo rápidamente hacer es sumar cobertura, ¿sí? Sumar cobertura muy rápidamente y obviamente expandir mi suite de casuística, ¿sí? También muy rápidamente. Entonces, sí, una de las prácticas aconsejada es esto, ¿no? De formular, de definir y formular steps para que yo pueda ir reutilizando y pueda muy rápidamente, digamos, en un primer momento voy a invertir esfuerzos, ¿sí? En automatizar determinados steps, pero a medida que voy permitiendo esta reusabilidad, ¿sí? De los steps, puedo ir construyendo una suite automatizada mucho más amplia. Excelente, excelente. Es un tema muy bonito. Yo la verdad es que a mí también me encanta el BDD. Es cambiar el mindset, creo que de todo el equipo para que esto funcione, ¿no? Total, total. No sé si alguien más quisiera levantar la mano, si alguien tuviera alguna duda. Si no, Quizás me puedo colar al tema. Claro, obvio, Leo. ¿Qué tal? Buenas. Tengo dos consultitas, tal vez cuando vemos el asunto de BDD desde el lado no ideal de las cosas. Sí. Por ejemplo, tenemos mucha gente que se lanza a BDD, pero no entiende realmente la parte proceso. Entonces creen que BDD es agarrar mi framework de automatización y de repente hacer que mágicamente funcione con Gherkin, que me entregue features, que funcione y demás, ¿no? Y se olvidan además que cuando trabajas con Gherkin y ya tienes un framework que estás automatizando en 3 capas, entonces tienes que trabajar, ya no es trabajar a 2 capas, es trabajar a 3, 4, dependiendo qué tan bien hayas diseñado tu framework, cuánta arquitectura tengas que cambiar, etcétera. Entonces,
En tu experiencia, ¿cómo has visto ese tipo de situaciones? ¿Cómo podemos hacer entender a los clientes, a los propios automatizadores, a los propios equipos de desarrollo, que no es solo meterle Gherkin a tu automatización, es todo un proceso que me ayuda a facilitar el reconocimiento precisamente de las necesidades del negocio, como decías, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, total. La verdad, nosotros ya lo implementamos con esa concepción, ¿no? Como proceso. Sí entiendo lo que decís vos, que muchas veces se toma como vamos a ir a automatizar, escribimos Gherkin, hacemos un proyecto de la automatización en sí mismo, porque no deja de ser un proyecto de desarrollo de software en sí mismo, ¿sí? Pero entiendo o creo que debemos verlo de una manera mucho más simple, ¿sí? Empezar interpretando el negocio y que el flujo siga, digamos, su curso, ¿no? De forma, y creo que también un poco debemos impulsarlos todos los que participamos en los equipos, ¿no? No dejárselo o, no sé, al Scrum Master o al PO o al tester o al developer, sino, digamos, en equipo consensuar, ¿sí? Buscar puntos comunes de acuerdo, donde podamos definir, bueno, este va a ser nuestro proceso, ¿sí? Escribo mi historia de usuario, defino mis criterios, mis escenarios, hasta que no tengo ese hito completo, no lo meto en mi backlog del sprint para construir, digamos, llegar a algunos acuerdos que me permitan sostener la metodología y el proceso que plantea la metodología totalmente en curso y de forma ágil, ¿sí? Yo creo que el objetivo está ahí. Listo, mil gracias. No, por nada, Leo, gracias a ti. Excelente, excelente, María Cecilia. La verdad es que es un tema muy bonito. Yo creo que da para más. Sí. Y bueno, pero ya estamos llegando al final. Así Bueno, que agradecerte a ti, a Crowdar, a Flavia, a todos los del equipo, bueno, lo he conocido a Joel, que es un genio. Sí. Que a todos, a Pablo también un saludo. Sí, bueno, llegamos al final, agradecer a todos los que han asistentes y bueno, ya continuamos con la siguiente charla que es Yana, es de Ucrania, va a ser la charla completamente en inglés y la verdad es que estamos muy felices que se haya enterado así por tanto que hemos movido las redes sociales que ha podido tener esta participación. Excelente ese link, Lipia. Bueno, sí, permitime, Rube, que pase este link, lipia.io, que bueno, es el set digamos, de herramientas que desarrollamos en Crowdar que nos permiten soportar el proceso, ¿sí? De BDD dentro del desarrollo de software. Excelente, excelente dato. Para cualquier consulta nos pueden contactar. Estoy seguro que sí. Bueno, desde ya les agradezco. Mil gracias, Rubén, mil gracias, Leo, por permitirnos, bueno, este espacio y por poder ser parte del evento, ¿sí? Perfecto. Un abrazo. Abrazo, que tengan muy buenas tardes. Gracias, se cuidan. Hasta la próxima. Igualmente. Chau, chau.